la mirada que lo cambió todo. La luz de las velas parpadeaba sobre los rostros reunidos alrededor de la mesa, creando sombras danzantes en las paredes del comedor. Todos levantaron sus copas en un brindis, sonrisas artificiales pegadas en sus rostros. Cuando Miss O'Joes, esos ojos que supuestamente no veían nada, se clavaron directamente en los de Valeria. Mi nuera dejó caer su copa. El cristal se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos, y el vino tinto se esparció como sangre sobre las baldosas blancas. Abuela Mercedes tartamudeó, su voz temblando. Pensé que usted no podía sonreír. Una sonrisa fría que había perfeccionado durante 65 años de vida. ¿Pensaste que no podía ver? Mis palabras cayeron como cuchillos sobre la mesa. Querida, ahí he visto todo, absolutamente todo. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es preciso volver exactamente 32 días atrás, a una mañana de martes que comenzó como cualquier otra en mi vida meticulosamente ordenada. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como siempre. Me levanté de la cama con la rigidez habitual de mis 65 años, sintiendo cada una de mis articulaciones protestar mientras me dirigía al baño. Frente al espejo, observé a la mujer que me devolvía la mirada, un cabello completamente blanco recogido en un moño impecable, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, una expresión que mi hijo Tomás solía describir como glacial. No era una descripción injusta. La vida me había enseñado que la suavidad era una debilidad que no podía permitirme. Vivía sola en la casa que había compartido con mi difunto esposo durante 40 años, una propiedad de 3 plantas en el barrio alto de la ciudad. Después de que Roberto muriera hace 5 años, muchos esperaban que vendiera la casa, que me mudara a algo más manejable. Pero esta casa era mía. Cada ladrillo, cada baldosa, cada centímetro de jardín, la había ganado con mi propio sudor y lágrimas, aunque nadie lo sabía realmente. Mi hijo Tomás vivía 20 minutos de distancia con su esposa Valeria. Ella era una mujer de 35 años, cabello negro largo y liso, ojos grandes que sabía usar para conseguir lo que quería, y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Desde el día en que Tomás me la presentó Hayes Tres Acres, supe que había algo calculador detrás de esa fachada de dulzura. Las mujeres podemos reconocernos entre nosotras, especialmente aquellas que hemos tenido que ser astutas para sobrevivir. Valeria nunca me había gustado, y yo claramente no le gustaba a ella, pero ambas manteníamos una fachada de cortesía, por el bien de Tomás, mi único hijo, el único pedazo de mi corazón que me permitía ser vulnerable. Él era arquitecto, exitoso, y Valeria había dejado su trabajo como vendedora poco después de casarse, alegando que quería dedicarse a construir su hogar. Yo había apretado los labios cuando me lo contó, pero no dije nada. No era mi lugar. Aquella mañana de martes, mientras preparaba mi café, sonó el teléfono. Era el doctor Ramírez, mi oftalmólogo. Mercedes, necesito que vengas lo antes posible. Su voz sonaba preocupada. ¿Qué ocurre? Los resultados de tus últimos exámenes. Hay algunas anomalías que necesito revisar personalmente. ¿Puedes venir esta tarde? El miedo me apretó el pecho, pero mi voz no tembló cuando respondí. Estaré allí a las 3 am. La consulta fue peor de lo que imaginé. El doctor Ramírez me explicó con palabras técnicas que básicamente significaban que mi visión se estaba deteriorando rápidamente debido a una degeneración macular avanzada. Sin tratamiento inmediato y costoso, podría quedar ciega en cuestión de meses. El tratamiento existía, pero era experimental y extraordinariamente caro. Hablamos de cifras que harían palidecer a cualquiera. Tengo ahorros, dije firmemente. Mercedes, esto costará casi todo lo que... Y no hay garantías. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 1 mes, quizás 2. Después de eso, el daño será irreversible. Conduje a casa con las manos temblando en el volante, algo que rara vez me sucedía. Toda mi vida había sido una mujer de hierro, incapaz de permitirme el lujo de la debilidad. Pero ahora, enfrentando la posibilidad de perder mi independencia, de convertirme en una carga, sentí algo cercano al pánico. Esa noche, Tomás y Valeria vinieron a cenar. Era algo que hacían cada martes, una tradición que yo apreciaba más de lo que jamás admitiría. Durante la cena, observé a Valeria con más atención que de costumbre. Ella movía la comida en su plato a penthouse, probándola con esa expresión de aburrimiento apenas disimulado que siempre llevaba cuando estaba en mi casa. «Mamá, ¿estás bien?»,
Tomás me miraba con preocupación. Estás más callada que de costumbre. Estoy perfectamente. Mentí. Tomando un sorbo de vino, Mercedes, Valeria usó ese tono meloso que tanto detestaba. Hemos estado pensando que esta casa es demasiado grande para ti. Conocemos un apartamento precioso en un edificio con servicios para personas mayores. Sería mucho más cómodo. Ana apreté los dedos alrededor de la copa con tanta fuerza que me sorprendió que no se rompiera. Esta es mi casa, Valeria. No voy a mudarme a ningún lado, pero mamá, intervino Tomás. Ella tiene razón. Las escaleras, el jardín, es mucho trabajo. Y si algo te pasara, Anne, no me va a pasar nada, Cord bruscamente. Cambiemos de tema. Vi el intercambio de miradas entre ellos, esa comunicación silenciosa de parejas casadas. Valeria apretó los labios, claramente molesta porque no había conseguido lo que quería. Siempre había sido así. Desde el principio había intentado convencer a Tomás de que me mudara, de que vendiera la casa Aini. Y yo sabía por qué. Esta propiedad valía una fortuna. Y cuando yo muriera, sería toda de Tomás. Y por extensión, de ella. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de preocupación. Revisé mis cuentas bancarias, hablé con mi asesor financiero, hice números una y otra vez. El tratamiento consumiría la mayor parte de mis ahorros, pero podría hacerlo. Tendría que vivir más modestamente, pero mantendría mi independencia y mi visión. Fue entonces, una semana después de mi diagnóstico, cuando se me ocurrió la idea. Estaba tomando el té, mirando por la ventana hacia el jardín, cuando recordé algo que había leído hacía años sobre un experimento social. Una mujer que había fingido estar en silla de ruedas para ver cómo la gente la trataba de manera diferente. Había descubierto verdades incómodas sobre las personas que la rodeaban. ¿Qué pasaría si yo hiciera algo similar? ¿Qué pasaría si fingiera que mi visión se había deteriorado completamente, que estaba ciega? No permanentemente, solo por un tiempo. Un mes, quizás, lo suficiente para ver cómo reaccionaban las personas a mi alrededor, especialmente Tomás y Valeria. Lo suficiente para entender si las sospechas que había albergado durante años sobre mi nuera tenían fundamento. Era una idea descabellada, lo sabía, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Necesitaba saber la verdad antes de gastar todo mi dinero en el tratamiento. Necesitaba saber si mi único hijo realmente se preocupaba por mí o si solo esperaba mi muerte para heredar. El plan requería preparación. Primero, llamé al doctor Ramírez y le expliqué lo que quería hacer. Al principio se mostró escéptico, incluso preocupado por las implicaciones éticas, pero finalmente accedió a ayudarme, intrigado por el experimento social y preocupado genuinamente por mi bienestar. Si descubres algo que te haga daño, Mercedes, quiero que lo detengas inmediatamente, me advirtió. Lo prometo, mentí. El siguiente paso fue más difícil. Tuve que aprender a comportarme como una persona ciega. Pasé días con los ojos cerrados en casa, memorizando cada paso, cada esquina, cada mueble. Practiqué el uso del bastón que había comprado, la forma de mover la cabeza como si estuviera escuchando en lugar de viendo. Estudié videos, leí testimonios de personas que habían perdido la vista. Tenía que ser convincente. 2 semanas después de mi diagnóstico, llamé a Tomás, llorando. Fue quizás la cosa más difícil que había hecho. Permitirme ese momento de aparente vulnerabilidad a mamá. ¿Qué pasa? Me estás asustando, no es mi vista, hijo. Se ha ido en todo. Se ha vuelto oscuro. El doctor dice que sucedió más rápido de lo esperado, Anjo. Yo tengo miedo. En el silencio, al otro lado de la línea, fue ensordecedor. Luego, finalmente, la voz de Tomás, temblorosa: voy para allá ahora mismo, Anne. Llegó en 15 minutos, con Valeria pisándole los talones. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, el bastón a mi lado, los ojos mirando fijamente hacia adelante, pero sin ver realmente nada. Una actuación que había perfeccionado durante días de práctica. Mamá, Tomás se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. Pude sentir las lágrimas en su voz. ¿Qué dicen los doctores? ¿Hay algún tratamiento? Ya es demasiado tarde, susurré, permitiendo que mi propia voz se quebrara. Anne sucedió muy rápido. El doctor Ramírez dice que no hay nada que hacer. Era mentira, por supuesto. El doctor Ramírez y yo habíamos acordado esta narrativa, pero necesitaba que fuera convincente. Necesitaba que creyeran que no había esperanza. Mercedes, la voz de Valeria sonaba compasiva, pero había algo más debajo. ¿Era eso satisfacción que detectaba? Esto debe ser tan difícil para ti, pero no te preocupes.
Estaremos aquí para ayudarte. A los siguientes días fueron una revelación. Valeria insistió en que se quedaran conmigo, al menos durante la primera semana, para ayudarme a adaptarme. Tomás tuvo que volver al trabajo después de unos días, pero Valeria se quedó, cocinando, limpiando, aparentemente siendo la nuera perfecta. Pero yo observaba. ¿Cómo observaba? La primera señal fue sutil, el tercer día. Mientras Valeria pensaba que yo dormía una siesta en el sofá de la sala, la escuché hablando por teléfono en voz baja en el jardín. Me acerqué silenciosamente a la ventana abierta, moviéndome con la cautela que había perfeccionado durante años de vivir sola. No, todavía no, decía Valeria, pero no durará mucho más. La casa será nuestra pronto, te lo prometo. No. Ella no tiene idea. Es solo cuestión de tiempo. A mi sangre se heló a nuestra. ¿Nuestra? ¿De quién? De ella y Tomás. ¿O estaba hablando con otra persona? Durante los días siguientes, mantuve mis ojos abiertos en los momentos en que Valeria creía que yo no podía verla. Y lo que vi, la observé revolver mis cajones cuando pensaba que yo estaba en mi habitación. La vi tomar fotos de los cuadros en las paredes, de las antigüedades que había coleccionado durante años. Una tarde, la sorprendí en mi estudio, abriendo el escritorio donde guardaba documentos importantes. Valeria, la llamé desde el pasillo, fingiendo desorientación. ¿Dónde estás? La escuché moverse rápidamente, cerrando cajones. Aquí, Mercedes. Solo estaba buscando tu libro de direcciones para llamar a algunas de tus amigas y contarles sobre tu situación, que considerada, dije, manteniendo mi voz neutral. Pero la gota que derramó el vaso llegó una semana después de haber comenzado mi farsa. Era por la tarde. Valeria estaba en casa supuestamente preparando la cena. Yo estaba en mi habitación, con la puerta ligeramente entreabierta. Escuché sus pasos en el pasillo, más sigilosos de lo habitual. Los seguí con mis ojos entrecerrados, manteniendo la respiración calmada, como si estuviera durmiendo. La vi entrar en mi dormitorio, dirigirse directamente hacia el armario. Mi pulso se aceleró cuando la observé apartar la ropa, buscar con las manos hasta encontrar lo que yo sabía que estaba allí, en la caja fuerte, empotrada en la pared del fondo. Había heredado esa caja fuerte de mis padres. Nadie sabía de su existencia, o eso había creído yo. Dentro guardaba no solo dinero y joyas, sino documentos importantes, incluyendo mi testamento original y papeles relacionados con propiedades que ni siquiera Tomás conocía. Valeria sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de la caja fuerte, del mecanismo de cierre, de todo. Luego, para mi horror, sacó un pequeño cuaderno y comenzó a anotar algo. ¿Estaba intentando descifrar la combinación? Me quedé completamente inmóvil, observando a través de mis pestañas, mientras mi nuera violaba mi privacidad de la manera más descarada posible. Después de varios minutos, Valeria se detuvo, revisó sus fotos y guardó el teléfono. Auntie Stehers acarició la puerta de la caja fuerte con una sonrisa que me heló la sangre. Pronto la escuché murmurar. Muy pronto. Esa noche, después de que Valeria se fuera finalmente a su casa, me senté en la oscuridad de mi habitación, temblando no de miedo, sino de rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba esa mujer entrar en mi espacio más privado, planear robarme mientras yo supuestamente era vulnerable e indefensa? Pero había algo más que me aterrorizaba. ¿Sabía Tomás sobre esto? ¿Mi propio hijo estaba involucrado en los planes de su esposa? La idea me partía el corazón, pero necesitaba saber la verdad. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mantener la farsa mientras observaba a Valeria moverse por mi casa como si ya fuera suya requería un autocontrol que no sabía que poseía, pero necesitaba más. Necesitaba estar absolutamente segura antes de actuar. Valeria comenzó a venir todos los días, siempre con alguna excusa. Solo quiero asegurarme de que estés bien, Mercedes Ann. Pero yo sabía lo que realmente estaba haciendo. La observé intentar abrir la caja fuerte en 3 ocasiones más, siempre cuando pensaba que yo estaba dormida o en otra parte de la casa. Cada vez se volvía más osada, más confiada. Tomás venía menos ahora, siempre con disculpas sobre el trabajo, sobre proyectos importantes. Cuando venía lo observaba cuidadosamente, buscando señales de complicidad con Valeria. Pero mi hijo parecía genuinamente preocupado por mí, genuinamente triste por mi condición. Eso me daba esperanza.
pero también me confundía. Si Tomás no estaba involucrado, ¿qué estaba planeando exactamente Valeria? La respuesta llegó 2 semanas después, cuando Valeria cometió su error más grande. Pensaba que yo estaba en el jardín, sentada en mi lugar habitual junto al rosal. En realidad, había vuelto a entrar silenciosamente por la puerta trasera y estaba de pie en la cocina cuando la escuché hablar por teléfono en la sala. Sí, creo que finalmente tengo la combinación, decía, su voz emocionada. La vieja tonta tiene una rutina. 5, 18, 32, 4. Las fechas importantes de su vida, tan predecible. No, Tomás no sabe nada. Es mejor así. Él es demasiado sentimental con ella. Escucha, una vez que tenga acceso a la caja fuerte, podemos sacar todo lo importante. Los documentos de propiedad, el testamento, todo. Podemos reemplazarlos con versiones que nos beneficien. Ella no podrá ver la diferencia, literalmente. Sí, lo sea, es arriesgado, pero piensa en la recompensa. Esta casa, las propiedades, todo será nuestro. Y ella ni siquiera sabrá qué pasó hasta que sea demasiado tarde. Cada palabra era un puñal en mi corazón, no por mí, sino por Tomás, en mi hijo, mi dulce hijo que había criado solo después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 15 años. Mi hijo que no tenía idea de que su esposa estaba planeando defraudar a su propia madre. Pero había algo más en la conversación que capturó mi atención. Nuestro Valeria seguía diciendo nuestro y nosotros. ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién era su cómplice en esto? Te amo también, dijo Valeria, su voz suavizándose. No puedo esperar hasta que podamos estar juntos abiertamente. Solo un poco más de tiempo, mi amor. Cuando la vieja finalmente se vaya y Tomás y yo nos divorciemos, tú y yo podremos tener todo lo que merecemos. En el mundo se detuvo a mi alrededor. Valeria no solo estaba planeando robarme, estaba teniendo una aventura. Estaba planeando divorciarse de Tomás después de conseguir su herencia. Mi nuera no era solo una ladrona. Era una depredadora calculadora que había visto a mi hijo como nada más que un medio para un fin. La rabia que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la rabia caliente e impulsiva de la juventud, sino algo frío, calculado, definitivo. Valeria había cometido el error de subestimarme, de pensar que porque era vieja y supuestamente ciega, era indefensa. Pero había algo que Valeria no sabía sobre mí, algo que casi nadie sabía. Antes de casarme con Roberto, antes de convertirme en la respetable Mercedes de la alta sociedad, yo había sido Mercedes Fuentes, hija de un comerciante de barrio que había tenido que aprender a ser dura para sobrevivir. Había aprendido a leer a las personas, a proteger lo que era mío, a jugar el juego largo cuando era necesario. Durante los siguientes días, planifiqué mi movimiento con el cuidado de un jugador de ajedrez. Primero, contacté a mi abogado, el viejo Ricardo Mendoza, quien había sido amigo de mi difunto esposo. Le expliqué todo, y aunque estaba escandalizado, estuvo de acuerdo en ayudarme. Necesitamos evidencia sólida, Mercedes, me advirtió. Acusaciones no serán suficientes. La tendré, le prometí. Con la ayuda de Ricardo, instalé cámaras de seguridad ocultas en lugares estratégicos de mi casa, en mi dormitorio, enfocando la caja fuerte. En la sala, eran pecuegas, invisibles. Y yo, por supuesto, fingí no saber nada sobre su instalación. 2 días después, Valeria tomó el anzuelo. Era un viernes por la tarde. Tomás estaba en el trabajo, y Valeria había venido para hacerme compañía. Yo estaba supuestamente durmiendo la siesta en el sofá de la sala, cuando la escuché subir las escaleras hacia mi habitación. Desde mi posición en el sofá, pude escuchar los sonidos en el armario abriéndose, los movimientos cuidadosos. Y luego, después de varios minutos, el clic distintivo de la caja fuerte al abrirse. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi respiración uniforme, mis ojos cerrados. Valeria estuvo arriba durante casi media hora. Cuando finalmente bajó, yo seguí en la misma posición, respirando profundamente como si estuviera profundamente dormida. La escuché moverse por la casa, preparar té, y eventualmente sentarse en la sala a ver televisión como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de que se fuera, revisé las grabaciones con Ricardo. Allí estaba todo en Valeria abriendo la caja fuerte, sacando documentos, fotografiándolos con su teléfono, revisando joyas y fajos de dinero. En un momento, la vimos sostener mi testamento original, leyéndolo con una sonrisa de satisfacción antes de fotografiar cada página. Es suficiente, dijo Ricardo.
su rostro serio. Esto es evidencia clara de intento de robo y fraude. ¿Qué quieres hacer, Mercedes? Quiero justicia, dije fríamente. Y quiero que mi hijo sepa la verdad sobre la mujer con la que se casó. Pero no quería simplemente llamar a la policía. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Valeria había pasado meses, quizás años, planeando su traición. Yo quería que supiera que había sido descubierta, que su víctima indefensa había sido más astuta que ella todo el tiempo. Así que planeé una cena familiar, dije, para agradecer a Tomás y Valeria por su apoyo durante estos tiempos difíciles. Invité también a Ricardo, mi viejo amigo de la familia, y a 2 personas más, el detective privado que Ricardo había contratado para rastrear los movimientos de Valeria, y el doctor Ramírez, quien había estado preocupado por mi bienestar durante todo este experimento. La noche de la cena llegó. Había pasado el día preparándome, eligiendo mi ropa cuidadosamente, un vestido azul oscuro que Roberto solía decir que me hacía lucir poderosa. Me recogí el cabello blanco en mi moño habitual, me apliqué un toque de maquillaje, me miré al espejo y vi a la mujer que había sido antes de fingir ser ciega, fuerte, digna, imposible de subestimar. Tomás y Valeria llegaron primero. Mi hijo lucía cansado pero feliz de verme, abrazándome con cuidado como si pudiera romperme. Valeria llevaba un vestido rojo ceñido y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La observé mientras miraba alrededor de la casa, evaluándola como ya lo había hecho tantas veces, calculando su valor. Llegaron los demás invitados: San Ricardo con su maletín, el doctor Ramírez con su expresión seria, y el detective, un hombre llamado Silva, que se presentó simplemente como un colega de Ricardo. La cena comenzó normalmente. Yo mantuve mi actuación de mujer ciega, dejando que Tomás me guiara a la mesa, fingiendo buscar a tientas mi copa de vino. Valeria estaba particularmente animada, contando historias, riendo, jugando el papel de la nuera devota. Fue después del plato principal, cuando todos habían comido y bebido, cuando decidí que era hora. Ricardo me miró y asentí ligeramente. Él levantó su copa. Me gustaría hacer un brindis, dijo, su voz llenando el comedor. Por Mercedes, una mujer que ha demostrado una fortaleza increíble durante estos tiempos difíciles. Por familia, por lealtad y por la verdad. Todos levantaron sus copas. Todos menos yo. En lugar de eso, lentamente, deliberadamente, levanté mis ojos y miré directamente a Valeria. Mis ojos, esos ojos que supuestamente no podían ver nada, se encontraron con los suyos con una claridad perfecta, fría, implacable. Fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta. El color drenó del rostro de Valeria. Su boca se abrió en shock. La copa cayó de sus dedos sin fuerza, estrellándose contra el suelo. El vino tinto, esparciéndose como sangre sobre las baldosas blancas. Abuela Mercedes tartamudeó, su voz temblando con una mezcla de shock y miedo. Pensé que usted no podía sonreír, permitiendo que toda la frialdad que había acumulado durante un mes de observar su traición se reflejara en mi expresión. ¿Pensaste que no podía ver? Las palabras salieron nítidas, cada una medida. Querida, he visto todo, absolutamente todo. El silencio que siguió fue absoluto. Tomás miraba de mí a Valeria, confusión escrita en cada línea de su rostro. Mamá, ¿qué está pasando? No entiendo. El doctor dijo que habías perdido la vista. Mentí, dije simplemente, sin apartar mis ojos de Valeria. Fingí estar ciega durante un mes entero. Y fue la decisión más reveladora que he tomado en mi vida, Ampero. ¿Por qué? La voz de Tomás se quebraba, porque necesitaba saber la verdad sobre las personas en mi vida. Necesitaba ver quién realmente se preocupaba por mí y quién simplemente estaba esperando su oportunidad. Finalmente aparté mi mirada de Valeria y me volví hacia mí. Tomás, hay cosas que necesitas saber sobre tu esposa. Ricardo abrió su maletín y sacó una laptop. Con el permiso de Mercedes, me gustaría mostrarles algo. Valeria se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. No tienen derecho a... Siéntate. Mi voz cortó el aire como un látigo. O te sientas y enfrentas lo que has hecho, o te vas ahora y nunca vuelves a poner un pie en esta casa. Pearl CTVAs.
Los documentos que Ricardo tiene van directamente a la policía. Es tu decisión. Valeria se sentó lentamente, su rostro ahora del color de la ceniza. Ricardo reprodujo los videos. Todos los videos. Valeria entrando en mi dormitorio cuando pensaba que yo estaba dormida. Valeria abriendo la caja fuerte. Valeria fotografiando documentos privados, revisando joias, leyendo mi testamento. Las grabaciones de audio de sus llamadas telefónicas, hablando sobre sus planes, sobre el misterioso amante, sobre sus intenciones de divorciarse de Tomás una vez que obtuviera lo que... Tomás estaba paralizado, su rostro pasando por una serie de emociones en incredulidad, dolor, rabia, devastación. Cuando los videos terminaron, había lágrimas en sus mejillas. Valeria, su voz era apenas un susurro. Dime que esto no es real. Dime que hay una explicación. Valeria abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? La evidencia era incontrovertible. Tomás, intervine suavemente. Siento que tuvieras que enterarte de esta manera, pero necesitabas saber la verdad sobre la mujer con la que te casaste. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Tomás, mirando a su esposa como si fuera una extraña. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? ¿Desde el principio? Valeria finalmente encontró su voz, pero era defensiva, desesperada. Tú no entiendes. Tu madre tiene tanto, y nosotros. Tú trabajas tanto y apenas tenemos. ¿Tenemos? Exploté. ¿Tenemos? Apenas trabajas, Valeria. Mi hijo te da todo lo que pide. Viven en una casa hermosa. No les falta nada. Pero eso no era suficiente para ti, ¿verdad? ¿Querías más? ¿Querías mi casa, mi dinero? ¿Y estabas dispuesta a robar, mentir y engañar para conseguirlo? Y hay alguien más, añadió el detective Silva, sacando su propio archivo. Un hombre llamado Eduardo Vargas. Han estado viéndose durante los últimos 8 meses. Aquí hay fotos registros, dijo Ten. Mensajes de texto. Tomás tomó el archivo con manos temblorosas, hojeando las fotos de su esposa con otro hombre. En una, estaban besándose. En otra, entraban juntos a un hotel. No eran imágenes ambiguas, eran evidencia clara de una traición profunda. Sal de aquí, dijo Tomás finalmente, su voz muerta de emoción. Sal de esta casa ahora, Tomás. Por favor. Valeria intentó acercarse a él, pero él retrocedió como si su toque le quemara. No me toques, no me hables. No quiero verte nunca más. Anne se volvió hacia Ricardo. ¿Qué necesito hacer para divorciarme de ella lo más rápido posible? Ya tengo los papeles preparados, dijo Ricardo eficientemente. Con esta evidencia será un proceso rápido. No obtendrá nada en el acuerdo de divorcio dado las circunstancias. Valeria miró alrededor de la mesa, buscando algún rostro comprensivo, alguna grieta en nuestra muralla unida. No encontró ninguna. Finalmente, su mirada volvió a mí, y por un momento vi algo de la verdadera mujer detrás de la máscara. No arrepentimiento, sino pura rabia. Eres una vieja bruja manipuladora. Escupió las palabras con veneno. Todo esto, esta farsa patética de fingir estar ciega, ¿para qué? ¿Para demostrar que eres más inteligente que todos? ¿Para controlar a tu hijo? Me puse de pie lentamente, apoyando mis manos en la mesa. A mis 65 años, tal vez tenía arrugas y cabello blanco, pero en ese momento me sentí más poderosa que nunca. No, Valeria. Lo hice para proteger a mi hijo de una depredadora. Lo hice porque una madre siempre sabe cuando algo está mal, incluso cuando no puede probarlo. Lo hice porque mujeres como tú creen que las mujeres mayores somos tontas, ciegas, fáciles de manipular. Me subestimaste desde el primer día que te conocí, y ese fue tu mayor error, mamá. La voz de Tomás interrumpió, ronca de emoción. ¿Por qué no me dijiste que desconfiabas de ella? Me volví hacia mi hijo, mi expresión suavizándose por primera vez en la noche. Porque eres mi hijo y te amo, y porque sabía que nunca me hubieras creído sin evidencia. Estabas enamorado, o creías estarlo. Necesitabas ver la verdad con tus propios ojos, pero te arriesgaste tanto, dijo el doctor Ramírez, hablando por primera vez. Fingir estar ciega, vivir en esa vulnerabilidad durante un mes entero. Fue peligroso. Mercedes, valía la pena el riesgo, respondí, aunque debo admitir que hubo momentos en que me pregunté si había cometido un error terrible, momentos en que me cuestioné si realmente quería saber la verdad. Valeria se había levantado ahora, agarrando su bolso con manos temblorosas. Su máscara de compostura se había agrietado completamente, revelando a la mujer calculadora debajo. Esto no ha terminado. ¿Puedo demandarlos por invasión de privacidad? ¿Por qué?
interrumpió Silva el detective. ¿Por instalar cámaras de seguridad en su propia casa? Mercedes tiene todo el derecho de proteger su propiedad. Y en cuanto a las grabaciones de audio de tus llamadas telefónicas, las hiciste en propiedad de Mercedes, con su teléfono conectado a su red Wi-Fi. Legalmente, ella tenía derecho a monitorear su propia red. A Ricardo asintió. De hecho, Valeria, tú eres quien está en una posición legal precaria. Tenemos evidencia de intento de robo, fraude y conspiración para cometer fraude documental. Si Mercedes decidiera presentar cargos criminales, no lo haré, dije firmemente. Todos me miraron con sorpresa. No porque no lo merezcas, Valeria, sino porque mi hijo ya ha sufrido suficiente. No quiero que el escándalo de un juicio criminal se cierna sobre él. ¿Pero hay condiciones? ¿Condiciones? Valeria prácticamente escupió la palabra. Firmarás los papeles de divorcio sin pelear. No buscarás ningún tipo de compensación o pensión alimenticia. Dejarás esta familia en paz. Y nunca, jamás, intentarás contactar a mi hijo nuevamente. Si aceptas esto, mantendremos este asunto privado. Si no, dejé la amenaza colgando en el aire. Valeria me miró con odio puro. Pero no era tonta. Sabía cuándo había perdido. Firmaré tus malditos papeles, Anne. Excelente. Ricardo ya estaba sacando documentos. Puedes firmarlos ahora mismo. Con todos nosotros como testigos en los siguientes minutos pasaron en un silencio tenso mientras Valeria firmaba página tras página. Cada firma, un golpe de pluma rabioso. Cuando terminó, aventó el bolígrafo sobre la mesa. Espero que estés feliz, me dijo, su voz llena de amargura. Destruiste mi matrimonio, mi futuro, todo. No, dije calmadamente. Tú hiciste eso cuando decidiste que mi hijo era solo un medio para llegar a mi dinero. Cuando decidiste que engañar y robar era aceptable. Yo simplemente me aseguré de que no salieras impune. Valeria se volvió hacia Tomás una última vez. ¿No vas a decir nada? ¿Vas a dejar que tu madre controle tu vida así? Tomás levantó la vista, y las lágrimas se habían secado en sus mejillas, reemplazadas por algo más duro. Mi madre no está controlando mi vida. Me está protegiendo, como siempre lo ha hecho. Algo que tú nunca entenderías, porque claramente nunca has amado a nadie más que a ti misma. Vete, Valeria. Y no vuelvas sin otra palabra. Valeria salió del comedor. Escuchamos sus pasos rápidos por el pasillo, la puerta principal abrirse y cerrarse con un golpe definitivo. El silencio que dejó atrás era pesado, cargado de emociones no dichas. Tomás se derrumbó en su silla, su cabeza en sus manos. No puedo creer que haya sido tan ciego. Las señales estaban ahí, ¿verdad? Y simplemente las ignoré. Me moví hacia él, colocando mi mano en su hombro. No fuiste ciego, hijo Anne, fuiste confiado. Hay una diferencia. Y no es tu culpa que ella abusara de esa confianza. Pero mamá, todo este tiempo, fingiendo estar ciega, sometiéndote a eso. ¿Y si hubiera salido mal? ¿Y si ella hubiera hecho algo peor? Tomé precauciones, dije, mirando a Ricardo y al doctor Ramírez. No estaba tan indefensa como parecía. Pero tienes razón, few unrisk. Uno que tomé porque necesitaba protegerte. El doctor Ramírez se aclaró la garganta. Mercedes, ¿qué hay de tu tratamiento real? Tu vista todavía necesita atención. Lo sé, sonreí levemente. Y ahora que este drama ha terminado, puedo concentrarme en eso. Tengo una cita con un especialista la próxima semana. El tratamiento es caro, pero tengo los medios para pagarlo. Anne, yo te ayudaré, dijo Tomás inmediatamente. Lo que necesites, mamá, lo sé, mi amor, pero puedo manejarlo. Tú necesitas enfocarte en reconstruir tu vida. Los invitados comenzaron a despedirse poco después. Ricardo me dio un abrazo, susurrando, fuiste brillante, Mercedes. Peligrosa, pero brillante. El doctor Ramírez me hizo prometer que lo mantendría informado sobre mi tratamiento. Y Silva simplemente asintió con aprobación profesional antes de irse. Cuando todos se fueron, quedamos solo Tomás y yo. Nos sentamos juntos en el sofá de la sala, el mismo lugar donde había fingido tantas siestas durante el último mes. Mamá, dijo Tomás después de un largo silencio, ¿realmente nunca confiaste en ella desde el principio? Consideré la pregunta cuidadosamente. No fue exactamente desconfianza al principio, fue más bien una sensación. Las mujeres de mi generación aprendimos a leer a las personas, a confiar en nuestros instintos, y mis instintos me decían que había algo calculador en Valeria. Pero esperaba estar equivocada. Por ti, esperaba estar completamente equivocada. Lo siento, dijo.
su voz quebrándose nuevamente. Siento no haberte escuchado cuando sugerías que algo estaba mal. Siento haberte defendido cuando decías cosas sobre la casa. No tienes nada de qué disculparte. Amaste a quien creías que era ella. Eso habla bien de tu corazón, no mal de tu juicio. ¿Cómo lo haces?, preguntó Tomás. ¿Cómo te mantienes tan fuerte, tan calmada, incluso ahora? Sonreí, pensando en la pregunta, porque he vivido 65 años y he enfrentado pérdida, traición, dolor. Perdí a tu padre cuando aún era joven. Crié un hijo sola. Construí una vida cuando la sociedad esperaba que me rindiera. Aprendí que la fuerza no es nunca sentir dolor o miedo, es sentirlo y seguir adelante de todos modos. Eres increíble, mamá. No sé si alguna vez te lo he dicho lo suficiente. Me lo demuestras cada día, dije, apretando su mano. Incluso cuando Valeria trataba de alejarte de mí, tú seguías viniendo, seguías preocupando. Eso es lo que me dio esperanza durante todo esto. Nos quedamos sentados en silencio por un momento más, procesando los eventos de la noche. Finalmente, Tomás habló nuevamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Me refiero, después del tratamiento y todo eso, ¿voy a vivir? Dije simplemente, voy a recuperar mi vista, voy a cuidar mi jardín, voy a disfrutar de mi casa que tanto trabajo me costó mantener. Y voy a estar aquí para ti, siempre. ¿Y el experimento de fingir estar ciega? ¿Valió la pena? Pensé en la pregunta seriamente. Había sido agotador, emocionalmente devastador, en momentos, aterrador, en otro. Pero también había sido revelador de maneras que nunca imaginé. Sí, dije, finalmente valió la pena. No solo porque descubrí la verdad sobre Valeria, sino porque me recordó algo importante sobre mí. Me recordó que incluso a mi edad, incluso enfrentando la posibilidad de perder mi vista, sigo siendo capaz, astuta, fuerte. La sociedad quiere hacernos creer que las mujeres mayores somos invisibles, indefensas, pero somos todo lo contrario. Tenemos décadas de experiencia, de observación, de supervivencia. Somos peligrosas cuando nos subestiman. Tomás me miró con una mezcla de admiración y asombro. Me asustaste un poco esta noche, ¿sabes? Esa mirada que le diste a Valeria cuando revelaste que podías ver. Nunca te había visto tan intimidante en Rey, un sonido genuino que no había producido en semanas. Bueno, tu padre solía decir que tenía la mirada. Supongo que finalmente Valeria tuvo el privilegio de experimentarla. Privilegio no es la palabra que yo usaría, bromeó Tomás, y fue bueno escuchar un poco de ligereza, volviendo a su voz. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste. El divorcio procedió rápidamente, tal como Ricardo había prometido. Valeria desapareció de nuestras vidas tan completamente como si nunca hubiera existido. Escuché por el grapevine social que se había mudado a otra ciudad con su amante Eduardo. No me importó lo suficiente como para investigar más. Mi tratamiento comenzó y, para mi alivio y el del doctor Ramírez, fue exitoso. El procedimiento fue largo y costoso, pero efectivo. Mi visión se estabilizó. Y aunque no era perfecta, era suficientemente buena. Podía seguir viviendo independientemente, seguir cuidando mi casa, seguir siendo yo misma. Tomás se mudó de vuelta a un apartamento, vendió la casa que había compartido con Valeria. Lo vi crecer durante esos meses, transformarse de un hombre devastado a alguien más fuerte, más sabio. Comenzó a salir nuevamente, lentamente, cautelosamente, y yo me aseguré de conocer a cualquier mujer en la que estuviera interesado. Esta vez, él no solo aceptó mi opinión, la buscó activamente. Has ganado el derecho a vetar, bromeó Andía. Después de lo de Valeria, confío en tu instinto más que en el mío propio. Tu instinto está bien, le aseguré. Solo necesita un poco más de experiencia para hablarse. 6 meses después de aquella cena reveladora, estaba en mi jardín una tarde de sábado, podando mis rosales, cuando escuché el timbre. Era una mujer joven que llevaba un sobre en sus manos. ¿Señora Mercedes Herrera?, preguntó en sí. ¿Puedo ayudarla? Soy periodista del periódico local. Me llegó una historia interesante sobre usted, sobre cómo fingió estar ciega para descubrir que su nuera estaba intentando robarle. Me preguntaba si estaría dispuesta a hacer una entrevista. Mi primera reacción fue rechazar inmediatamente. Había mantenido todo el asunto privado por una razón, pero luego pensé en todas las mujeres mayores que son víctimas de abuso financiero, de manipulación de subestimadas. Pensé en cómo mi historia podría ayudarla, empoderarla. ¿Puede volver mañana?, pregunté, y traer
un fotógrafo. Si voy a contar mi historia, quiero que se cuente correctamente. La entrevista se publicó 2 semanas después, con el titular La viuda que fingió estar ciega y atrapó a una ladrona. La historia se volvió viral. Recibí cartas de mujeres de todo el país, muchas de ellas mayores, compartiendo sus propias historias de ser subestimadas, manipuladas, robadas por familiares o cuidadores. Una carta en particular me conmovió profundamente. Era de una mujer de 70 años que escribió: durante años, mi familia me ha tratado como si fuera senil, como si no pudiera tomar mis propias decisiones. Después de leer su historia, contraté a un abogado y revisé todas mis cuentas. Descubrí que mi hijo había estado retirando dinero sin mi conocimiento durante años. Gracias por recordarme que no estoy indefensa. Tomás estaba inicialmente preocupado por la publicidad. Mamá, ¿estás segura de que quieres que todo esto sea público? Completamente segura, le dije. Si mi experiencia puede ayudar, aunque sea a una persona, a protegerse, vale la pena cualquier incomodidad. Y así, a los 65 años, me convertí en una especie de defensora accidental de los derechos de las personas mayores. Di charlas en centros comunitarios sobre abuso financiero. Trabajé con organizaciones legales para crear recursos para personas mayores que sospechaban que estaban siendo explotadas. Me convertí en la voz de aquellos que la sociedad había intentado silenciar. Mi historia también tuvo un efecto inesperado. Otras personas comenzaron a contactarme con sospechas sobre sus propias familias. No recomendé que todos fingieran discapacidades, por supuesto, pero sí ofrecí consejos sobre cómo protegerse legalmente, cómo documentar comportamiento sospechoso, cómo buscar ayuda. Una noche, casi un año después de aquella cena reveladora, Tomás vino a visitarme. Traía a alguien con Elan, una mujer llamada Patricia, profesora de literatura de 40 años, con una sonrisa genuina y ojos inteligentes. Los observé durante la cena, usando todas las habilidades de observación que había perfeccionado durante mi mes de fingir ceguera. Vi cómo Patricia hablaba con pasión sobre su trabajo, cómo trataba a los meseros con respeto, cómo miraba a Tomás con afecto real, no calculador. Vi cómo él la miraba de vuelta, con una calidez que no había visto en sus ojos durante su matrimonio con Valeria. Después de la cena, cuando Patricia fue al baño, Tomás me miró ansiosamente. Entonces, ¿qué piensas? Sonreí, una sonrisa genuina y cálida. Creo que es maravillosa. Creo que te mira como te mereces ser mirada. Y creo que esta vez tu instinto está absolutamente correcto. En el alivio en su rostro fue palpable. Tenía miedo de preguntarte después de lo que pasó con Valeria. Tomás, interrumpí gentilmente. Valeria fue una lección dolorosa, pero fue solo eso, una lección. No todas las mujeres son como ella. De hecho, muy pocas lo son. Patricia es diferente. ¿Puedo verlo? ¿Puedes verlo? Bromeó. ¿O vas a fingir estar ciega nuevamente para estar segura? Reímos juntos. Y fue liberador poder bromear sobre algo que había sido tan doloroso. Una vez fue suficiente. Gracias, dije. Además, ya no necesito fingir nada. Puedo ver perfectamente claro ahora. En más de un sentido, mientras me preparaba para dormir esa noche, me paré frente al espejo de mí, como lo hacía cada mañana. La mujer que me miraba de vuelta tenía el mismo cabello blanco, las mismas arrugas, la misma expresión seria, pero había algo diferente en sus ojos. Había una chispa de satisfacción, de orgullo, de sabiduría ganada con dificultad. Había comenzado este experimento por miedo a perder mi vista, mi independencia, mi control. Pero lo que descubrí fue mucho más valioso que cualquier cosa que hubiera esperado encontrar. Descubrí que la edad no es debilidad, que la vulnerabilidad puede ser fuerza cuando se usa estratégicamente, y que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Pence en Valeria, preguntándome brevemente dónde estaría ahora, si habría aprendido algo de su experiencia. Probablemente no. Las personas como ella rara vez cambian, pero eso ya no era mi problema. Había protegido a mi hijo, había protegido mi hogar, y en el proceso me había redescubierto a mí misma. Me metí en la cama, apoyé la luz, y por primera vez en más de un año dormí profundamente, sin preocupaciones, sin planes, sin necesidad de fingir ser alguien que no era. Había jugado el juego largo, había ganado, y ahora podía finalmente descansar. Pero incluso mientras me quedaba dormida, una pequeña sonrisa jugaba en mis labios, porque sabía algo que Valeria nunca entendería a las mujeres como yo. Las sobrevivientes,
las luchadoras, las que han aprendido a ser astutas por necesidad, nunca verdaderamente descansamos. Siempre estamos vigilantes, siempre observando, siempre listas para proteger lo que amamos. Y si alguien más alguna vez cometía el error de subestimarme, bueno, ahora sabían exactamente de lo que era capaz. La viuda que fingió estar ciega se había convertido en una leyenda local, un cuento de advertencia para aquellos que pensaban que la edad equivalía a debilidad. Y yo, Mercedes Herrera, estaba perfectamente feliz con esa reputación.